Ahora vamos a explicar para qué se usó HTML, CSS, JavaScript y PHP, empezando por CSS. El CSS se utilizó para darle, por ejemplo, una imagen de fondo al login, también el div darle el color, las cajas de texto para poder ponerle fondo negro y letra amarilla en placeholder. También tenemos los botones que tienen un circulado gracias a CSS, y también al acercar el mouse cambia a manito y se pone rojo el botón. Y por último también el tamaño de cada elemento. También tenemos inicio, que es una vez que pasas el login en iniciar sesión. Aquí se pueden ver dos frames, uno que es para el título y el menú, el cual tiene la misma animación con tres botones que al acercarlo cambia de color a azul. El color del menú también es gracias a CSS. Además de ahora pasar al otro frame que es de bienvenida, el cual tiene el estilo H1, tiene diferente estilo de letra gracias a CSS y tener una imagen de fondo también gracias a CSS. Después tenemos al dar clic a números pares, tenemos otra pestaña, la cual también gracias a CSS los botones tienen cierto decolorado y son un poco circulares además del tamaño. Esta comparte con números impares y números primos el CSS, solo cambia el color de fondo pero las letras siguen iguales. También tenemos los juegos, en los cuales la imagen de fondo también es igualmente con CSS, en especial los botones, ya que en este caso tienen un GIF de fondo junto a números, además de contador y un tiempo, que los números también están editados con CSS. Números impares, donde también tenemos un fondo gracias a CSS. El contador tiene una propiedad la cual hace que se pueda difuminar el texto entre más de un color, al igual que el tiempo. Las imágenes de fondo de los botones. Y números primos, en el cual también se puede ver un contador modificado y un tiempo, con botones con fondo azul, e imágenes de peces sin fondo para que se pueda ver el color del botón más la imagen sobre estos. Y además de los números con CSS, también para que tuvieran unos colores distintos y fueran más visibles. También tenemos esta pantalla que es cuando se acaba el tiempo del juego, de los diferentes juegos. Esta es igual para todos los niveles de números pares, impares y primos. Se acabó el tiempo, puntaje hecho y aparece aquí el puntaje que se envió. Cabe recalcar que todas estas son H1, por lo cual gracias a CSS se tienen el mismo diseño. La imagen de fondo también es de CSS. Los botones tienen un leve degradado, además de que cuando acercas se hace una manito y se opaca un poco los colores. También vamos a ver tabla de puntuaciones más altas, en la cual también usa CSS. Tiene un GIF de fondo, además de tener dos H1 con diseño que tengan un contorno y tengan en mayúsculas, color amarillo. La tabla tiene su propio diseño, el cual también tiene un degradado al igual que los botones, contando con un marco amarillo. Y por último tenemos dos botones para volver a página principal y volver a jugar, que tienen la misma paleta de colores, solo que estos al acercarse atenúan un poco el color. Y esto será todo del lado de usuario, ya que también tenemos una página para administrador. Como se puede ver, la página administrador cuenta con un CSS aparte, además de los ya mencionados, en el cual tenemos uno exclusivo para el título, que tendría el botón de cerrar sesión y el texto con H1 de página administrador con este fondo de color, además de tener un botón con un redondeado y un borde amarillo, y al acercar cambia de color a un verde más claro. Tenemos el CSS que comparten estas tres pantallas de abajo, es el mismo, por lo cual tiene la misma construcción de tener la caja de texto verde con letra azul. Y tenemos también este menú, el cual cuenta con su CSS aparte.
para que los botones cambien, se hagan más claros cuando se acerque y se haga manito. Pero la estructura al dar clic es la misma que los demás, ya que envía a otra página. Tenemos la H1 con fondo amarillo y borde azul con letras azules. También los botones se hacen de un verde distinto cuando acercas con la manito y están redondeados. Ahora vamos a ver el código de los diferentes CSS, teniendo por ejemplo el del menú que aparece en inicio, teniendo el del login, donde se puede ver la imagen de fondo con este archivo que ya tenemos dentro de la carpeta Faster Number, de las diferentes declaradas de los elementos de HTML. También tenemos para lo que sería carrera de caballos, donde se puede ver el fondo y tienen un GIF en vez de una imagen en los botones, los contadores. Tenemos para la página de registrar puntaje en la tabla de puntuaciones más altas, que tiene el siguiente, por ejemplo, para botones usamos la misma para los botones y para la tabla, teniendo el degradado, el color de las letras, el botón cuando acerques haga ese color, con el GIF de fondo, que sería este. Este es para los globos, con diferentes colores y el GIF diferente, pero tener la misma estructura para las tablas. Este es para los primos, o sea el de peces, con el fondo, el H1, los botones. Esos tres son iguales, solo cambiarán sí los colores que tiene cada uno. También tenemos el título de la página administrador con estas especificaciones dadas para los botones, para el botón y para el color de fondo y las letras de página de administrador. Este es para cuando termina el tiempo, el fondo que se tenía, que se acaba el tiempo y aparece se acabó y el puntaje hecho. Este lo comparten todos estos PHPs. Tenemos el del login, teniendo las diferentes especificaciones del H1, el div de login, placeholder. Para el juego de los globos, con los botones, teniendo los diferentes imágenes de globo y el fondo. Para seleccionar la dificultad que compartían los tres CSS. Ese es el título de inicio. El del juego de primos de los peces, teniendo las diferentes imágenes y la imagen de fondo. El de bienvenida que se podría ver al inicio, cuando recién entra el usuario, abajo del menú, siendo el CSS más simple, con solo un H1 y la imagen de fondo. El de admin, el cual comparten todas las páginas de admin, de actualizar, crear y eliminar. Y esos serían todos los CSS con los que cuenta el proyecto. Ahora por el lado de HTML tenemos el audio, que al dar clic aquí se acciona. Tenemos la declaración de tener estas H1s, la declaración de los inputs de tipo text, los botones, en el login. También aquí tenemos la declaración de que esta página se divide en 2 frames, con la especificación del tamaño de cuánto va a ocupar cada una de las. Esto siendo también HTMLs, teniendo este 1 con el menú declarado también ahí. La H1 declarada y los diferentes botones con la clase que sería el CSS. Al igual que impares y primos. El CSS que declaramos 5 botones
con la etiqueta de tiempo, input text y también con la propiedad de sable para que no se puedan editar. En Primus también tenemos los 5 botones. Tenemos también aquí los 5 botones que van, gracias al mar que van hacia arriba, mientras que aquí van hacia los lados, van de derecha a izquierda, al igual que en pares, teniendo los tres el mismo diseño, los 3 niveles de estos 3 apartados distintos. La página de se acabó el tiempo del puntaje hecho, teniendo declaradas las H1, siendo que esta toma el valor registrado antes como contador. Estos cuales, a pesar de ser un archivo .php, tienen elementos declarados como la tabla en HTML, además de estos dos mensajes y los 2 botones. El HTML de bienvenida con las letras. Y también tenemos la página de administrador. Dividida en 4 frames gracias a un HTML que los contiene, las direcciones, siendo estos 3 HTMLs. Y también con el botón cerrar sesión que se declara para que regrese al login. La H1 que gracias a mar que va dando se mueve. 2H1 con input type text declarado, además de 2 botones. Teniendo la misma estructura, solo que aquí son 3, ya que se modifican 3 datos. Cambio el puntaje de juegos. Aquí se ve que envía un HTML en el cual se puede ver la declaración de 3 botones que van a llevar a otros donde se puede cambiar el puntaje dependiendo de la opción que se haya dado. Voy a mostrar un vistazo rápido del código HTML. Como se puede ver, aquí se declara el audio que cuando le des clic de play a esta imagen, que ya está en la carpeta. Aquí están las 2 cajas de texto declaradas, junto a un H1 de class log que sería abarcando ambas para que entren en uno mismo, con el mismo diseño. Esto de parte del login. También tenemos el inicio, en el cual se divide, como dije antes, en 2 frames, de bienvenida y el de título. El de título siendo que como se puede ver tenemos el marque de favor alternate con H1 de faster number, que tiene su respectivo diseño en CSS, además de tener el logo y el menú, que se declara de esta forma, con los botones. En parte de bienvenida tenemos una estructura simple con solo centrar 2H1, además de un script añadido el cual da el sonido. También tenemos el menú que sale después de la primera sección para actualizar, la cual sale en caso de darle imparte, aparece para actualizar los 3 puntajes impares, los de pares y los de primos, siendo 3 botones con su CSS respectivo y que envían a ciertos lugares. Tenemos para que digite los datos para cambiar el puntaje de impares, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, cambiando simplemente hacia dónde van, a qué PHP van los datos, teniendo un botón declarado submit los 3, al igual que tiene el de pares, de nivel 1, 2 y 3. El de primos tiene la misma estructura, solo cambiando nuevamente hacia dónde van. El 1, 2, 3. H1, cajas de texto. El tipo de botón submit con su clase de diseño usuario.
para actualizar los datos de un usuario, del cargo, su ID de registro y el nombre. Para agregar uno, el cual pide su nombre y el cargo, ya sean usuario o administrador, con además de abajo tener un input de tipo submit, o sea, un botón para subir a este PHP, al igual que eliminar la cuenta. Para crear la cuenta de un usuario, teniendo una estructura simple con un H1 que abarca tanto la palabra usuario junto con el input de tipo texto con placeholder usuario y un input de type submit para subir a crear QCLI de PHP para seleccionar las diferentes dificultades con que sale el H1 con el siguiente mensaje y los tres botones que enviarán los juegos, a los tres juegos que hay de impares. Tener una estructura con pares y primos. También tenemos los HTML de los juegos, por ejemplo el de impares de nivel 1, el cual son los globos con el marque para que vayan para arriba, siendo los 5 globos, con un valor inicial de los siguientes valores, teniendo arriba de estos el contador con H1 que abarque la palabra y el input de tipo texto, para que se instale y no se pueda escribir. Cerramos la H1, la abrimos para que aparezca el tiempo, la palabra, junto con la caja de texto disable también. Teniendo la misma estructura para los tres juegos, solo cambiando hacia dónde va a ir la variable de contador que se capture aquí. Estos tres. También tenemos el juego de caballos que es para los pares. Aquí cambia el marque, ya que en vez de ir subiendo, va a ir de un lado a otro. Se puede ver. Teniendo el contador y el tiempo, que se envía a término par, que es un PHP. Tiene la misma estructura para los tres. El juego de primos tiene la misma estructura que el de pares, solo que aquí cambian tanto el CSS como el PHP y el JavaScript para que sea un juego distinto, pero con el mismo movimiento, la misma estructura, los tres niveles iguales a los pares. Ahora vamos a hablar de los JS, JavaScript, el cual se usa para los juegos. Como se puede ver, tenemos los 5 globos y al dar clic estos cambian de número. Y gracias al JavaScript evalúan si son impares. Y son impares, también tienen la orden de la caja de texto con ID contador sume 1 en caso de ser impares. Y si son pares, disminuya. Siendo que tiene el tope de que si es 0 no disminuya números negativos, como voy a demostrar en este momento. Ya no disminuye, solo aumentas si son impares. Y luego una vez evalúe que es más de 0, si reste 1, en caso de que es el número incorrecto, que sería un número par. Siendo que también tiene la orden de que cada un segundo reste 1 al input texto de tiempo, creando los 100 segundos, como se pudo ver, que van disminuyendo. Y una vez se acaba el tiempo, tiene la orden de enviar con el ID contador, enviar esta cantidad a un PHP para que se registre en la base de datos, siendo que este mismo JavaScript tiene una estructura similar a lo que serían números impares nivel 2, por ejemplo, solo que aquí en este caso se hace que se consigan dos números aleatorios y que van cambiando, olvidé decirlo, pero cambian cada cierto tiempo en caso de que uno no encuentre que haya impares, y también para aumentar la dificultad, siendo aquí sumas y restas. Y evalúa la operación, hace la operación el mismo y el resultado ve si es par o impar. En caso de ser impar, suma 1 y en caso de no serlo,
resta, tiene el mismo tope de que si es 0 no vaya a números negativos, va disminuyendo el tiempo. En números impares nivel 3 también tenemos multiplicaciones y divisiones, siendo que los tres niveles que mostré se ven iguales en pares y primos, con la misma temática de números normales, sumas y restas, y multiplicaciones y divisiones. En este caso tenemos 100 segundos, pero aquí cambian números primos, ya que aquí los tres niveles tienen 200 segundos, debido a que es más complicado encontrar números primos que pares y impares, para que dé más tiempo al usuario, y una vez acabado el tiempo se suba el contador a la base de datos con el usuario que haya iniciado sesión. Igualmente van cambiando cada cierto tiempo. Evalúan la operación al darle. Si es primo, aumenta, y si no, se queda en 0 en este caso, ya que no tenemos todavía ningún punto. Vamos a hacer uno, por ejemplo, aquí. ¿Ves? Si es par, disminuye. Si es impar, aumenta. Hace la operación. La multiplicación y división. Multiplicamos. Como se puede ver, aumenta ahorita. 16 aumenta. 19 por 12 aumenta porque es par. 5 por 7 aumenta porque es 35 y ese es un número impar. 1 por 15 también es impar porque el 15 es impar. Y ahora vamos a ver los JavaScript que se tienen. Aquí podemos ver, por ejemplo, el de impares, que esto hace en cuanto carga la página, con un tiempo de espera de básicamente un instante para que cambie un número aleatorio con el ID de num1, num2, num3, 4 y 5, que sean los botones. Y aquí tenemos también que cuando pasen los 100 segundos se haga con el ID form el submit, o sea que se subirían los datos que tienen, pero el que nos interesaría en este caso sería el contador, que es el que se sube, para que se vaya al PHP. Tenemos la función de evaluar, que es para el botón 1, que también tiene el audio que cuando le das clic suena, que se reproduce. Tenemos el contador, que extraería de la caja de texto contador, que inicia en 0. Estaría el 0. También extrae el número del botón 1, que es, por ejemplo, 54. Evalúa si es impar y si el contador es mayor a 0. En caso de que sea par y el mayor contador a 0, pues ya se le resta 1. En caso de que no, simplemente se cambia el que sería el valor del botón 1, se le cambia a otro número aleatorio, se le devuelve el valor, aquí haciendo lo mismo. Además de que aquí, en caso de que por ejemplo se le restó 1 y quedó pues en 0, pues se le regresa el valor ahora de 0. Aquí si no es par, entonces se le sumaría 1, se le devolvería a contador. Si antes estaba en 0, ahora sería el valor de 1, además de cambiar el número aleatorio, siendo la misma función para los 5 botones, como se puede ver. Y abajo de estos también tenemos el timeout, que cuando pasen los 100 segundos la disable se haga false, con este objetivo de que no marque error el PHP y se pueda conseguir el valor que tenga. En caso, por ejemplo, tiene 5 puntos o 0, los pueda agarrar. El interval, que cada segundo va disminuyendo el contador, se consigue con el head_id t, que sería el tiempo. Disminuye el tiempo 1 y lo devuelve a el input text del tiempo, por ejemplo de 9:98. También tenemos otro interval en el cual cada 3 segundos cambia un número random. Estos 3 se les declara y hace que los
5 botones cambian de número. Por ejemplo, si antes el botón 1 tenía un 5, ahora va a tener un 10, por decirlo así. Y por último tenemos aquí para que suene de fondo la música, suene el siguiente audio que está aquí, que ya está descargado, y lo haga en loop. Ahora vamos a explicar el nivel 2, en el cual también cuando inicia la página en un instante realiza todo esto, que sería que elige dos números aleatorios, y aquí hacemos otra llamada num, otra variable, en la cual se pone como si fuera un texto, un string, de que la variable numi más un signo de más se le ponga también el numi2. Aquí son resta, suma, resta y suma, y todo esto, estos tres, por ejemplo, se le asignen al botón 5, que tiene el id num5, se le asigne toda esta cadena en un instante. También tenemos que cuando pasen los 100 segundos se suba, consiguiendo la variable contador, que es la que nos interesa para ver cuántos puntos hizo el usuario. Que cuando dé clic al botón, este es el del botón 1, cuando dé clic suena este sonido. Conseguimos la variable contador, que está en la caja de texto contador. También conseguimos, en este caso sería toda la suma del botón 1, que sería por ejemplo 5 más 10. Y aquí tenemos la función eval, que lo que hace es que agarra los símbolos que se tengan dentro del string, y en este caso detecta si es una suma y la realiza. Por ejemplo, si ve que el string tiene 5 más 10, evalúa, hace la operación y queda 15 como valor de numi. Ahora si aquí numi entra para evaluar si es un número par, en caso de, o sea, el resultado, que sería 15, si es par, y si no es par. En este caso, por ejemplo, pues aquí dice que si es par y el contador es mayor a 0, entonces ya se le resta 1, se le vuelve al contador el valor nuevo, que sería re. O sea, por ejemplo, si contador valía 5, pues ahora va a valer 4 y se le devuelve al text box. Aquí se selecciona otros dos números aleatorios, se crea otra vez la suma y se le envía al botón 1. En caso de que sea número par, pero el contador no sea mayor a 0, no se resta nada, simplemente se hace la suma nuevamente, se consiguen otros dos números aleatorios, se hace la suma y se le devuelve el valor para que cambie. Y en caso de que sí sea impar, pues se le suma 1, se devuelve a contador, se escogen otros dos números y se hace la suma, se le vuelve a botón 1. Esto mismo lo hacen las otras funciones de evaluar, solo que en este caso en vez de se crea una suma, se crea una resta y se le devuelve en estos tres casos. Aquí otra vez son sumas. Y acá abajo tenemos que pues cuando pasen los 100 segundos se haga falso, o sea que se puede escribir con el propósito de que el PHP no de error, que a cada segundo disminuye el tiempo 1 y se le devuelve. Cada 4 segundos selecciona, hace 10 números al azar y crea las diferentes sumas y restas para cada botón y se las devuelve, o sea les cambia. Por ejemplo, aquí la suma, si antes era 10 más 20, ahora va a ser 45 más 5, por decirlo así, porque se eligieron el 45 y el 5. Se creó la suma y aquí se devolvió. Y tenemos igualmente para reproducir un audio en loop seleccionado, que ya está predescargado, siendo el mismo que el de impar nivel 1. En nivel 3, que cuando inicia escoge también 10 números al azar, pero esta vez en vez de crear sumas y restas crea multiplicaciones y divisiones y las da a los 5 botones. Aquí tenemos que también suba después de 100 segundos. Funciona evaluar que cuando dé clic al botón suene este sonido, también que consiga el valor que está en el ID de contador, por ejemplo 5, y también consiga en este caso la multiplicación del botón 1. Aquí hace la función eval, detecta que es una multiplicación y la realiza, dándole el resultado a numix. Numix se evalúa,
Por ejemplo, si 5 por 5 es 25, aquí queda en Numix 25. Y en caso de que sea par y el contador sea mayor a 0, se le resta 1 al contador. Por ejemplo, tenemos contador 7, ahora va a ser 6, porque se le devuelve a la caja de texto con el ID de contador, se le devuelve el valor de 6 para que cambie. Se seleccionan otros dos números al azar, se crea la multiplicación y esa multiplicación se le asigna otra vez al botón 1, siendo que en caso de que obviamente no sea el contador mayor a 0, pues no se realiza la resta, se elige otros dos números, se crea la multiplicación, se le da al botón 1, y en caso de que el resultado de la multiplicación sea un impar, se le suma al contador 1 y se le devuelve. Selecciona otros dos números, la multiplicación y se le asigna. En este caso el botón 2 tiene la misma estructura, solo cambia esta línea, que sería que ahora crea una división en vez de una multiplicación. Y también el eval siempre va a ser aquí que evalúe una división. Teniendo el número 3 del botón, que aquí es una multiplicación, aquí otra es una división y aquí es una multiplicación. Necesita que a los 100 segundos contador se le puede escribir para que no marque error en el PHP, que cada un segundo el tiempo disminuya, y en cada 4 segundos seleccione los 10 números al azar, crea las multiplicaciones y divisiones y las asigna a los botones. Por último tenemos otra vez el audio que se reproduzca en loop, siendo que la estructura se parte igual para los tres niveles de pares y primos, solo cambiando, por ejemplo, en este caso aquí el nivel 1 es igual que impares nivel 1, que también selecciona números normales, o sea, no hace operaciones. Aquí lo único que cambia es que aquí sí es diferente de 0, o sea que sea un impar, aquí se resta, o sea, en este caso estamos evaluando si es par el número. Aquí, por ejemplo, dice es diferente de 0, o sea que es un número impar. El contador es mayor a 0, entonces si el contador, por ejemplo, es 5, se le resta, queda 4, se le devuelve, se crea otro número al azar y se le da el botón 1. Aquí si el contador no es mayor que 0, pues no se le resta nada, se crea otro número y se le devuelve. Y pues si el contador es, si el número es par, pues se le suma 1 al contador, se le devuelve y se crea otro número para ponérselo al botón 1. Aquí tiene la misma estructura para los otros 4 botones. Tenemos que habilite para el contador para que no dé error en PHP. Cada un segundo disminuye el tiempo. Aquí selecciona cada 3 segundos 5 números al azar y se asigna los botones, con el propósito de que en caso que todos los números que hayan salido sean impares, pues en 3 segundos cambien para ver si da pares, algún par. Y aquí tenemos otro audio distinto al de números impares, que en este caso es el de carrera de caballos, que es el loop. Aquí tiene la misma estructura que impares nivel 2, solo que aquí evalúa obviamente si son pares, o sea, si es impar, pues que reste 1 al contador. Si es impar pero el contador no es mayor a 0, que no reste y nomás haga otra suma y la del botón 1. Y ya si es par, pues ya que le sume 1, se lo devuelva, haga la suma y se la dé el botón 1, siendo la misma función evaluar 2, solo que aquí pues es una resta, una suma, una resta y otra suma. Aquí pues evalúe que cada 100 segundos ya no dé, o sea que deje escribir para que no dé error en PHP. Cada un segundo disminuye el tiempo. Aquí cada 4 segundos cambia la operación, porque dije 10 números al azar, crea las sumas y restas y los devuelva a los botones, a los 5. Y el audio de carrera de caballos en loop. Aquí es igual que impar 3. Se hacen las multiplicaciones y divisiones, se le asignan a los 5 botones. Se sube el contador después de 100 segundos. Aquí se evalúa si es impar y se le resta al contador si es mayor que 0 el contador.
se le devuelve, se crea otra vez otra multiplicación y se le asigna al botón. Si no es mayor que 0 pero es impar, entonces ya nomás se crea la multiplicación y se le devuelve al botón 1. Y si es par, pues ya se le suma 1, se le devuelve, se crea los dos números al azar, se crea la multiplicación y se le devuelve el número 1 al botón 1. El evaluar 2 en este caso es una división, multiplicación, división y multiplicación, teniendo la misma estructura, solo cambiando esta línea de código de que sea multiplicación y división. Aquí tenemos que después de 100 segundos se puede escribir un contador para que no marque el PHP. Cada 100 segundos, cada segundo disminuya el tiempo. Se dirigen los 10 números al azar, se crean multiplicaciones y divisiones después de cada 4 segundos para que vayan cambiando en los 5 botones, el audio. Y vamos a ver números primos. Aquí se puede ver la misma estructura que el nivel 1 de impares y pares, solo que aquí se sube después de 200 segundos el sonido, se consigue el valor del contador, el número, y este contador 1 es la variable que va a contar los divisores posibles. Con un ciclo for se va a checar que sea un número primo. En este caso va a ir, por ejemplo, 5 entre 1, si es igual a 0, el residuo, se le suma al contador 1, pues un punto. Y aquí evalúa que si nomás se dividió entre 1, si nomás hubo 1, entonces ya se le sume 1 ya al contador, ya que si es primo. Se crea otro número aleatorio y se le da el botón 1. En caso de que sea diferente, o sea, en todo caso sea mayor, o en raros casos, por ejemplo, cuando son decimales, incluso no hay un divisible que dé residuo 0, porque el contador sea diferente, o sea que nunca dio más de 0. Entonces, aquí se da cuenta uno que si el contador es menor o igual a 0, no se puede sumar. Digo, no se le puede restar 1. Ya nomás se crea otro número aleatorio. Y si el número no es primo, pero el contador es mayor que 0, pues ya se le resta 1, se le devuelve y se crea otro número aleatorio. Siendo la misma estructura para el resto de las tres funciones evaluar, para los otros 4 botones. Teniendo que a los 190, pues sí, segundos, el contador ya se puede escribir para que no marque error. Aquí que cada segundo disminuye el tiempo. Aquí se asignan otros 5 valores al azar cada 3 segundos en caso de que no encontremos los primos. Y pues se reproduce el audio en bucle. Números primos 2 tiene la misma estructura que el nivel 2 de pares e impares. Se crean las sumas y restas al iniciar casi la función, solo que aquí va a ser un random del 1 al 100, mientras que acá, por ejemplo acá, es del 1 al 1000, y acá también aquí es del 1 al 200, y aquí es del 1 al 100. Se crean las sumas y restas, se les asignan, después de 60 segundos se sube la variable contador, y en evaluar pues, aquí lo único que cambia del nivel 1 es que ahora se va a usar la función eval para que se realice la operación y se le dé el resultado a NUMI, y se va a evaluar igualmente con un ciclo for para ver cuántos divisores hay posibles para NUMI, y en caso de que sea 1, entonces es un primo y se le suma a contador y se le regrese, se crea otra suma nueva, se le asignan al botón 1. En caso de que sea diferente, ya sea por ejemplo 0 porque sea un número que sea decimal, o que contador sea menor o igual a 0, pues ya no se le resta ni se le suma a contador, ya nomás hace la nueva operación y se le asigna al botón 1. Y en caso de que no es primo, pero el contador es
mayor que 0, pues ya se le resta, se crea la nueva suma, se le regresa y también se le regresa el valor al contador. Esta misma estructura es para evaluar 2, 3, 4 y 5, solo que aquí por ejemplo es una resta, se crea una resta. Aquí otra vez se crea una suma, siendo este igual que el valor normal. Y el 4 es resta, 5 suma. Después de 200 segundos aquí contador se le puede escribir para evitar marcar error en PHP, porque no agarra el valor. Aquí cada segundo disminuye el tiempo. Aquí cada 4 segundos se eligen los 10 números, se hacen las operaciones, se les asignan a los 5 botones y el audio en loop. Ahora vamos a pasar al último de primos, el nivel 3, que también es del 1 al 100, 10 números al azar. En este caso se crean multiplicaciones y divisiones, se les asigna, siendo igual que números pares e impares 3, solo que aquí pues por ejemplo son 200 y teniendo la evaluación de los divisores posibles al hacer el eval, que sería hacer la multiplicación en este caso de lo que hay dentro de num, dando aquí el valor y ver cuántos divisores tiene. Si el divisor es 1 entonces es primo y se le suma 1 al contador, se le regresa, se hace una multiplicación. En caso de que sea diferente de 1 y el contador sea menor, nomás se hace la multiplicación nueva, y en caso de que el contador sea mayor, pues ya se le resta al contador. Digo, en caso de que el contador sea mayor, se le resta 1, se le hace la nueva multiplicación, se le regresa al botón 1 y el contador se le regresa en su nuevo valor. El valor 2 es igual, solo que es una división, multiplicación, división y multiplicación. Después de 200 segundos el contador se hace enable para que podamos escribir en él y no haya error en PHP. Cada un segundo disminuye el tiempo, se seleccionan otros 10 números, se hacen las operaciones, se les asignan a los 5 botones y el audio. La razón por la que hay 5 eval, o sea, hay una función para cada uno, es por el hecho de que aquí, por ejemplo, se le asigna al ID 5. En todo caso, no se podría hacer que elija otros 4 números, porque en todo caso el contador se buguearía, ya que, por ejemplo, si tenemos este para todos, entonces, por ejemplo, si le das clic a uno y resulta que es impar, pero como tiene más función el otro, va a volar ambos números. Entonces, por razones de evitar confusiones, tanto del sistema como nosotros como programadores, hicimos 5 aparte para todos. Serían todos los JavaScript de los juegos. También tenemos un JavaScript para dificultad, el cual simplemente lo que hace es que reproduce esta musiquita al iniciar la página. Al cambiar la página de inicio a dificultad, ya sea de pares, primos e impares, se dan esta musiquita en lo que seleccionas tu dificultad. También tenemos para bienvenida, que en cuanto inicie el usuario sea recibido por esta música, en un instante se inicia. Y el de admin, el cual también tenemos esta musiquita. Y eso sería todo por parte de los JavaScript. Por último vamos a explicar lo que serían los PHPs. En este caso tenemos el de actualizar los datos del usuario, consiguiendo desde administrador actualizar, que es un HTML que envió mediante submit envió los siguientes datos que sean ID de registro, el nombre y el cargo nuevo. Hacemos la conexión con el server localhost, la base de datos que sería faster number, root y 1, 2, 3, 4 que sería la contraseña. En este caso, ya que ya aún lo tenemos bloqueado, se hace la conexión y vemos si conecta. En caso de que no, se ve que no conectó y se sale la conexión. Aquí ponemos la instrucción de update, que actualice de registro cuentas, que es la tabla, el usuario, el ID y el ID cargo, donde el ID registro sea este, que sea ID, el cual sería esta variable. Por ejemplo, si aquí nos dio 5 pájaro y que ahora sea administrador, se va a actualizar el nombre, que en vez de, por ejemplo, si era cosas, se llame pájaro y tenga
el cargo 2, donde su ID pues sea 4, por decirlo así. En caso de que no encontremos, no se pueda realizar la consulta, se va a decir que no existe el registro, ya sea porque se digitó mal, ya sea porque se digitó mal el ID, que ese ID no exista, y en caso de que no, se actualiza el registro. Se hace el botón para regresar al menú en caso de querer hacer otra actualización. Por ejemplo, aquí tenemos para impares el nivel 1, aquí se da el ID de registro. Por ejemplo, queremos cambiar el puntaje del usuario 5 junto a la nueva puntaje que sea el contador, y tenemos la conexión, el update que se actualice de la tabla puntaje juegos impares en el nivel 1 para que se le ponga la nueva puntuación en donde el ID de registro sea igual al que se digitó, a este. En caso de que el ID sea incorrecto, de que no exista, entonces va a decir que no existe el registro. En caso de que sí exista, ya no va a aparecer el mensaje de puntaje actualizado y se habrá hecho la comanda. Tenemos el botón para hacer otra actualización que nos regresaría al menú de HTML para elegir otro dato que queremos actualizar. Aquí tenemos para impares 2, que sea lo mismo que impares 1, se le da el ID, el usuario que se le quiere actualizar, el nuevo puntaje, y aquí lo único que cambia en la comanda es que en vez de ser nivel 1 es nivel 2, no existe registro en caso que el ID sea incorrecto, y se actualiza en caso de que sí, sea correcto. Tenemos el botón para hacer otra actualización, tenemos el impares nivel 3, que es lo mismo, solo que aquí cambia, en vez de ser 1 o 2, sería el 3, para la columna de impares puntaje de nivel 3, no existe o existe. Un botón para regresar. Vamos a ver para actualizar el puntaje de pares nivel 1. Se registra el ID, el contador. Aquí lo único que cambia sería que en vez de ser puntaje juegos impares es la tabla puntajes juegos pares. En la columna del puntaje del nivel 1 para el nuevo contador que se digitó antes y el ID que se digitó antes. No existe el registro si el ID no se encuentra en la tabla, o en todo caso si se encuentra ya nada más aparece puntaje actualizado. Tenemos el botón para regresar esa otra actualización si se requiere. Tenemos actualizar puntaje de pares nivel 2, que es exactamente lo mismo que puntaje de pares de nivel 1, solo que aquí cambia que en vez de nivel 1 diga 2, para que sea la columna distinta, consiguiendo los datos que se digitaron en el HTML para actualizar el del nivel 2. Tenemos el de nivel 3, que se le consiguieron los datos de este HTML. Aquí en vez de decir 1 o 2 dice 3, es lo único que cambia. Y el botón para regresar. También tenemos el de primos, el cual consigue del anterior HTML de este, consigue el ID de registro y contador. Aquí en vez de ser puntaje juegos impares o pares, dicen puntaje juegos primos. En la columna de primos nivel 1 se le actualizará a este dato que se le digitó, donde el ID de registro sea el digitado. En caso de que el ID no se encuentre, no existe el registro, por lo tanto no se actualiza, y en caso de encontrarse, pues se actualizará en la base de datos. Tenemos también para el nivel 2, que es exactamente lo mismo que el 1, solo que cambia los datos digitados ya que es de este HTML. Y aquí en vez de decir la columna de puntaje de nivel 1, dice nivel 2. Tenemos para el 3, el cual, como dije antes, solo cambiaría el HTML del que vienen los datos, y que sería la columna del nivel 3 en vez de 1 o 2 de primos. Regresamos con el botón, por ejemplo. También tenemos agregar, admin agregar, en el cual se digitan para agregar un usuario, se digita el usuario y el cargo que se tenga, ya sea 1 que es usuario o 2 que es administrador. Se hace la conexión. Aquí vamos a hacer primero un select, que seleccione todo de la tabla de registro de cuentas donde usuario sea igual al digitado. Y en caso de que no se haya puesto el cargo o el usuario,
va a aparecer que faltan datos para dar de alta. En caso de que ID de cargo sea mayor a 2, por ejemplo que pongamos un 3, 4 o 5, o que sea menor a 0, o sea 0, el cargo es inválido porque no más existen 2 cargos posibles. En caso de que se encuentre en este select all, en caso de que encontremos, por ejemplo, 5 con el mismo nombre o al menos 1 con el mismo nombre, va a aparecer que ya existe el usuario y que mejor desea regresar para... Ya existe el usuario, entonces va a tener que hacer un refresh para poder digitar otro. El registro de cuentas, en caso de que no se dé el caso de que sea el cargo inválido, que falten datos o ya exista, se va a hacer el inserto del registro de cuentas con los 2 datos en las tablas de usuario y cargo. Se va, por ejemplo, si aquí nos envió cosa 54 con cargo 1, se van a agregar a la tabla de registro de cuentas. Y en caso de que haya un error, de que en la instrucción va a aparecer error, y en caso de que no, simplemente va a aparecer que se realizó el registro. Tenemos para hacer otro registro con este de history.go-1, o sea que regresa a la página anterior. También tenemos el de eliminar, el cual tendrá es casi la misma estructura que el de agregar, teniendo el ID de registro, por ejemplo 5 y el usuario, el nombre. Se hace la conexión, select all de todo el registro de cuentas donde tenga el mismo ID de registro digitado. Si por ejemplo aquí tenemos 5, voy a buscar donde esté 5, se hace el array, y en caso de que se encuentre un ID de registro y el usuario también coincida con los digitados, se va a hacer un delete de ese usuario con su ID y todo, y va a aparecer el mensaje de usuario eliminado. En caso de que no, va a aparecer que el ID del usuario a eliminar es incorrecto. Y también tenemos que en caso de que no haya digitado nada y solo haya dado el botón, va a decir que no existe ese usuario. Eso sería todo por hacer otra eliminación. Ya nomás sería para regresar. Sería todo de la página de admin. También tenemos el de crear cuenta cliente, o sea en este caso usuario. Nos da el nombre, gracias a este HTML nos da el nombre. Y como alguien se registra no puede tener cargo de administrador, ya que solo un administrador puede hacer otro, automáticamente el cargo sería uno de usuario. Simplemente se hace la conexión, se hace un select del usuario from registro cuentas, donde el usuario sea igual al nombre, o sea este dato. Y en caso de no haber digitado nadie, solo dar el botón, va a aparecer que faltan datos. En caso de que se encuentre alguna coincidencia, o sea que tengan el mismo, ya existe ese nombre, va a aparecer ya existe el usuario. Y si ninguno de estos dos casos se dio, va a hacerse la instrucción de insertar el nuevo usuario con el cargo de usuario, ya que solo un administrador puede hacer otro, puede hacer a otro. Se hace y aparecerá cuenta creada, además de mostrar abajo el ID de registro que se le dio y el usuario que tiene. Último, simplemente vamos a regresar al login para poder iniciar sesión con la nueva cuenta creada. También tenemos el PHP de login, el cual desde el login se le envía el ID y el usuario, se hace la conexión. Pero primero se vacía la tabla inicio sesión y después se hace un select all from registro de cuentas donde el ID y el usuario coincidan, y si hay una coincidencia y el cargo es 1, o sea que es usuario, nos llevará a la página inicio y se le insertará en la tabla inicio sesión el usuario y su ID que está en la tabla con cuestiones para que se pueda registrar en un futuro los puntajes de los juegos, y en caso de que sea administrador simplemente se le llevará a la página administrador. Y para cuando digite y no den resultados va a aparecer que o el usuario o el ID de registro son incorrectos. Aquí tenemos registro puntaje,
el cual aparecerá que ya se ha hecho el registro del puntaje, hecho de esta forma. Aquí se hace la conexión. Aquí se hace el select. Se puede ver que de registro de cuentas se usa el usuario, el puntaje de juegos impares en nivel 1, porque estamos en el nivel 1 de puntajes impares, el registro de puntaje. Fueron las dos tablas de registro de cuentas, puntaje de juegos impares. Esto de cuentas, punto y de registro, o sea, este dato de la tabla registro de cuentas, si es igual a, que está igual al de puntaje de juegos impares con el mismo nombre, o sea, el ID, la columna de registro que sea igual a la de otra tabla, que esos datos que se ordenen de forma descendente, o sea, de mayor a menor, el dato de la puntuación, punto del usuario. Y aquí se abre un ciclo while para que vaya con esta tabla, vaya dando todos los registros que se tienen de mayor a menor. Esto es para las puntuaciones más altas, tener una estructura en impares, solo cambiando que es el nivel 2, el 3, el de pares que es el nivel 1, el 2, el 3. Imprimimos también los 3 niveles. Tenemos el término, que es cuando se acaba el tiempo. Se consigue el dato contador al subirlo desde el juego cuando se acaba el tiempo. Lo que hace es que sube el dato contador, que conseguirá este PHP para el impar nivel 1. Se hace la conexión. Se selecciona el ID registro de la tabla de iniciación, o sea, el usuario que inició en el login, el jugador. Se busca su ID y se digita en usuarios, en esta variable. Entonces se hace un select count del ID registro con puntaje de juegos impares, donde se iguala a este. Y si es diferente de 0, se hace un update en puntaje de juegos impares. En nivel 1 se pone el nuevo puntaje que se hizo en el usuario que inició. En caso de que no haya jugado antes, simplemente se inserta el nuevo jugador en ese que ya jugó una vez a uno de los 3 niveles de impares con el contador, con su primer puntaje que hizo. Y tenemos dos botones, que es ver tabla de puntuaciones altas, que llegaría a registro, que fue el que anteriormente expliqué. Debería ser. O regresar para volver a jugar y hacer una puntuación más alta. Teniendo la misma estructura aquí, solo que sería traería el contador desde el término, desde el juego de impares nivel 2. Aquí tendríamos las mismas instrucciones para la base de datos, solo que sería el nivel 2. Aquí tenemos también las mismas instrucciones que nos trae el puntaje de contador desde el nivel 3 de impares, o sea el de globos. Solo que aquí cambia que en vez de 1, 2 en 3. Aquí tenemos también para par, que vendría de la carrera de caballos en nivel 1. Nos llevaría el contador, por ejemplo, si el usuario hizo 7, ya simplemente vería si ha jugado antes a puntaje de juegos pares, alguno de los juegos. Y en caso de que exista, simplemente se actualizaría en esa parte con el ID que tiene. Se actualizaría su registro. En caso de no, se insertaría. Aquí tenemos la misma estructura, solo con la columna de nivel 2, con la de nivel 3. Aquí tenemos también de primos, en la cual se nos consigue de los peces la puntuación del juego de los peces del nivel 1. Se hace la conexión. Se selecciona el ID registro del usuario que inició sesión, el que está jugando. Se hace el count. Y en caso de que ya no haya habido un registro aún, se inserta, pero si lo hubo, ya simplemente se actualiza en la columna de nivel 1. Los dos botones. Lo mismo, pero con nivel 2, con la columna de nivel 2, se inserta o se actualiza.
Y tenemos por último con el nivel 3. Se puede ver. Y eso sería todo por parte de PHP.